Queridos espectadores, en la quietud de la noche, las luces de la ciudad iluminan los pasos de Tieu-nu, mientras ella silenciosamente pega uno a uno los volantes con la imagen de Trong, el hombre que amaba y que desapareció de repente sin dejar rastro. Cada volante es un grito de auxilio, y cada paso es un viaje lleno de desesperación. No ha dormido, no ha comido en días porque aún mantiene la esperanza. A pesar de la desesperación de querer encontrar a quien le prometió que nunca tendría que esperar, ella sigue sentada en un banco, observando la imagen de Trong en los volantes volar con el viento, mientras las lágrimas caen en silencio. Pero justo cuando está a punto de irse una sombra extraña, se detiene, su mirada llena de dudas se fija en el volante. ¿Será Trong quien ella está esperando o simplemente un extraño que pasa por allí? No se pierdan la siguiente parte de la historia donde la verdad comenzará a revelarse poco a poco. Denle me gusta y suscríbanse para no perderse nada. Tieu-nu salió de la tienda de fotocopias respirando con dificultad, abrazando un montón de volantes que aún estaban calientes del impresor. Cada uno de ellos mostraba el rostro familiar de Trong, la persona que había estado buscando durante tantos días. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero en lo profundo de su ser había un miedo vago, el miedo de que por más que pegara los volantes por toda la ciudad, nunca lo encontraría. El camino frente a ella se extendía bajo la luz tenue del atardecer. Los últimos rayos del sol acariciaban suavemente su hombro antes de desaparecer detrás de los rascacielos. Tieu-nu apretó con más fuerza los volantes y aceleró el paso casi corriendo. El sonido de sus pasos resonaba rápidamente como el latido de su corazón. En ese momento cada paso era una chispa de esperanza, pensando que en algún lugar Trong vería esos volantes y sabría que ella lo estaba buscando. Ella se detuvo en una esquina de una calle concurrida rodeada por el constante flujo de vehículos. Tieu-nu eligió un poste cerca de una parada de autobús y sacó el rollo de cinta adhesiva de su bolso. Sus manos temblaban ligeramente mientras pegaba el primer volante con la imagen de Trong, quien parecía mirar directamente a través de la luz amarilla. Una suave brisa sopló, haciendo que el papel se moviera como si él estuviera sonriendo suavemente. Tieu-nu mordió su labio y continuó pegando los volantes con calma, temerosa de que si se detenía las lágrimas comenzarían a caer. Los transeúntes la miraban con diversas expresiones, algunos curiosos, otros comprensivos y algunos más que pasaban sin prestarle atención. Pero Tieu-nu no flaqueó. Sabía que tenía que hacer esto porque era la única manera de mantener viva su esperanza por más pequeña que fuera. Cuando finalmente pegó el último volante se quedó quieta durante un largo rato, en medio de la calle, bajo la luz tenue de las farolas. Sus manos temblaban con los dedos aún pegajosos de la cinta. El olor a papel nuevo y tinta fresca aún flotaba en el aire. Levantó la vista y vio los volantes de Trong balanceándose suavemente con el viento. Sus ojos parecían seguir mirándola con suavidad y lejanía. Un momento de silencio invadió el bullicio de la ciudad, haciendo que su corazón se apretara. Sabía que había hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba una cosa: esperar, lo más difícil de todo. Caminó lentamente sintiendo cómo sus piernas se volvían pesadas. Cada paso sobre la acera fría y húmeda sonaba como una nota solitaria en medio del ajetreo de la vida. Las luces de los carteles publicitarios brillaban, el ruido de los coches y los gritos apresurados de las personas se oían alrededor. Todo parecía volverse ajeno para ella. En este mundo parecía que solo existía ella, una chica pequeña buscando algo que el resto del mundo ya había olvidado. Se detuvo junto a un pequeño parque donde unos bancos viejos estaban bajo los árboles de bang, que perdían sus hojas. Se sentó en su mochila, ahora más liviana porque solo quedaban algunos volantes arrugados. Tieu-nu los abrazó contra su pecho como si estuviera abrazando una parte de su alma.
Miró hacia la lejana carretera donde las luces de los coches formaban una estela brillante. Tal vez en algún lugar entre esa multitud, Trong estaba caminando solo que ella aún no lo había visto. Sonrió suavemente una sonrisa cansada y luego se dio cuenta de que las lágrimas caían por su rostro sin saber en qué momento. Cayeron sobre los papeles borrando un poco de la imagen de su rostro. Ella rápidamente los limpió temiendo que si perdía esa imagen, no tendría nada más a lo que aferrarse. «Perdón, Trong», su voz se quebró. «No sé qué hacer más, solo puedo buscarte. Solo puedo pegar estas fotos y esperar aquí aunque sea por un pequeño milagro». La brisa nocturna pasó trayendo consigo un poco del frío del otoño. Su cabello desordenado rozaba su rostro mojado con lágrimas. Frente a ella, la ciudad seguía viva en su movimiento, mientras ella como una sombra perdida permanecía allí. Los transeúntes la miraban brevemente. Algunos se detenían a ver el volante y luego seguían su camino. Tieu-nu los observaba sus ojos llenos de esperanza y desilusión. Con cada paso su corazón se vaciaba un poco más. Cuando la oscuridad cayó, las farolas comenzaron a encenderse, proyectando una luz tenue sobre su rostro cansado. El sudor empapaba su espalda, pero ella no se detenía. Tieu-nu caminaba por las pequeñas calles, las intersecciones y los mercados nocturnos. Donde había gente pegaba un volante. Se detuvo frente a una tienda cerrada mirando su reflejo en el cristal. Su rostro demacrado, sus ojos decididos pero llenos de tristeza. En ese momento recordó los días en que Trong estaba a su lado. Siempre sonreía dulcemente y decía: «Si nos perdemos, yo seré el primero en buscarte». Tieu-nu soltó una risa leve, una sonrisa entre lágrimas. «Ahora soy yo quien te busca, Trong». Continuó caminando, sus manos adoloridas de tanto pegar volantes, pero su corazón seguía ardiendo con esperanza. Cada volante era una oración, un lazo entre ella y él. Cuando pegó el último volante, levantó la vista hacia el cielo nocturno. Ahora solo quedaban puntos brillantes en el vasto espacio. Ella se quedó allí rodeada por las luces y el ruido de los autos alejándose. Y en su corazón susurraba: «Que alguien vea este volante, que él vea que te estoy buscando». Luego siguió caminando. Su pequeña figura se perdió en la multitud, pero sus ojos seguían mirando hacia adelante, hacia donde creía que si no se rendía lo encontraría. Cuando ya no pudo esperar más, decidió comprar un pan. Solo un pan sencillo, pero en ese momento se convirtió en la última fuente de energía para seguir su camino. Se sentó en una esquina, cerró los ojos y comenzó a comer lentamente. Cada bocado era un pequeño consuelo, pero no podía aliviar toda la ansiedad que sentía en su corazón. Tieu-nu estaba allí en la oscuridad sola, en medio de la noche. Todo a su alrededor parecía sumirse en el silencio. Y ella no dejaba de pensar en Trong. ¿Sería que él reconocería los volantes o tendría que seguir buscando sin saber cuándo terminaría? No lo sabía, solo sabía que no se rendiría. Aún tenía esperanza, aunque la oscuridad lo envolviera todo, aunque esos volantes fueran solo una pequeña oportunidad en este vasto mundo. Estaba allí abrazando los volantes, esperando en su corazón una llamada, una pista, o que Trong apareciera. A la mañana siguiente, Tieu-nu fue al borde del río con los pies embarrados y las manos hábilmente buscando cangrejos en el agua turbia. El suave sonido de las olas y el viento pasando por las palmas de coco parecían traerle recuerdos de tiempos pasados. Cada vez que encontraba un cangrejo que se aferraba fuertemente a su mano, pensaba en la sonrisa de Trong, suave, cálida, pero ahora solo era un recuerdo. Tieu-nu se detuvo y miró el flujo del agua. Los primeros rayos del sol iluminaban la superficie del río. Vio su reflejo en el agua. Luego imaginó la figura alta y esbelta de Trong con su sonrisa dulce de pie junto al río.
Extendió la mano como si pudiera tocarlo, pero solo sintió el agua fluyendo suavemente. Él desapareció como si nunca hubiera estado allí. Suspiró y se agachó para continuar su trabajo. La canasta de cangrejos se fue llenando. Los cangrejos trataban de escapar, pero ella los cubría hábilmente. Así continuó caminando a lo largo del río. El sonido del barro bajo sus pies se mezclaba con el viento que soplaba a través de los campos cercanos. Cada paso la acercaba más a un recuerdo. Cuando el sol ya estaba alto, Tío Nu comenzó a caminar hacia el mercado con la canasta llena de cangrejos. El camino de la aldea serpenteaba a ambos lados. Los campos de arroz ya habían sido cosechados y solo quedaban los tallos secos. El aire estaba lleno del olor a tierra mojada y hierba seca, lo que le daba una sensación de calidez y tristeza. Cada vez que escuchaba el sonido de una motocicleta levantaba la cabeza. Su corazón latía más rápido pensando que tal vez era Trong, pero solo era un extraño. Tío Nu sonrió tristemente. El viento despeinó su cabello, lo arregló con la mano y miró hacia el camino que conducía al mercado, que ya se empezaba a ver detrás de los árboles de bambú. Escuchó las voces de los vendedores pregonando sus productos. El sonido de las risas se mezclaba con el canto de los pájaros de la mañana. Respiró profundamente intentando controlar las emociones que se le agolpaban. A pesar de las dificultades de la vida, ella seguía caminando porque en un rincón de su corazón, la creencia de que Trong aún estaba vivo en algún lugar nunca se desvaneció. Al llegar al mercado dejó la canasta de cangrejos y se sentó en un pequeño puesto. El bullicio del regateo y las compras llenaba el aire, pero ella sentía como si su mente estuviera en otro lugar. Entre los rostros desconocidos, una figura la hizo detenerse. Una sombra apareció al final del mercado. Esa figura le resultaba increíblemente familiar. Su corazón empezó a latir más rápido. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos no podían apartarse de esa figura. La persona se dio vuelta y empezó a caminar hacia ella, una figura alta y delgada. Su cabello estaba desordenado como el de Trong. «No puede ser», susurró levantándose rápidamente. En ese momento, Tío Nu entrecerró los ojos y se quedó paralizada mientras la multitud del mercado continuaba con su ajetreo. Su mirada brilló bajo la luz del sol, llena de esperanza, pero también de miedo, temerosa de que esto fuera solo un sueño. En medio del caos de la vida siempre hay recuerdos que nunca se desvanecen. Hay personas que se van, pero nunca dejan de vivir en nuestros corazones. ¿Será realmente Trong o solo un sueño? No te pierdas el próximo episodio para descubrir qué le espera a Tío Nu. Dale me gusta. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones porque esta historia aún no ha terminado. Sau đó nó nắm để cuốn trào, tôi biết rồi thì âm mưu ngoài kia đâu sáng của Uzi liệu có đúng phút yên lòng thực sự mệt mỏi ngoài kia gió tập trận tuần mạnh làm cánh cửa khẽ rung lên như một lời cảnh báo không gian đúng ngọt ngào bỗng đúng màu ăn tự tiêu với mặt giọng nghẹn ngào. Nhưng anh có thể chống mãi sao không? Nếu một ngày nào đó không thể đợi cả kẻ khác nữa anh có hối hận. Uzi im lặng, bàn tay siết chặt lấy tay cô như muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt anh sự rằng xé hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mì giữa bàn đảo bữa lạnh, sưởi mì lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng cây trùng giá trị và một câu hỏi
Đêm ấy hai người bên nhau nhìn ngắm lựa chọn của Uzi yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ can đảm để cô đã